paciente politraumatizado ha pasado por muchos contextos. Ya acaba la clase, ¿ah? ¿Cómo? ¿Cómo termina el 8:30 creo que termina. 8:30, ¿no? Creo que sí. Chicos, en el primer aula, la aula de las 5, graban, ¿no? Sí graban. Sí. Graban hasta lo que están hablando ahí. Ya, vamos a comenzar por circulación. Chicos, vamos a hablar de lo que es trauma grave, evaluación de manejos iniciales. ¿Qué vamos a hacer? Fundamental, y están buscando ustedes porque el problema actual es trauma. Voy a describir una evaluación, no sé por qué le voy a dar la diapositiva, pero sí quiero que me entiendan el contexto a la hora que vamos a abordar a los pacientes. Describir una evaluación y manejo inicial sistemático de los pacientes politraumatizados. Sistemáticos. Esto no comienza por donde vamos a apagar el fuego de acá para allá de manera desordenada. No, todo es sistemático. Describir la evaluación y manejo rápido de la vía aérea, ventilación y circulación. Discutir las indicaciones para la realización de una intubación orotraqueal de un paciente con trauma. Tanto discutir, no tanto, porque no hay cosas que discutir, sino realizarlas. El objetivo es describir el espectro de las lesiones torácicas, que requieren un reconocimiento y tratamiento inmediato. Eso también probablemente lo estén haciendo en cirugía. Y describir el mejor método para identificar sangrado intraperitoneal de los pacientes con trauma abdominal. Anteriormente tenían esa noción de nosotros, así más o menos se trabajaba. No hablo de todos, pacientes con trauma. A la hora de intubábamos al paciente intubación orotraqueal, IOT significa intubación orotraqueal, pero sin una secuencia de intubación rápida. ¿Qué es la secuencia de intubación rápida? La secuencia de intubación rápida nace por los 1998, en las cuales se utilizan drogas durante el procedimiento de intubación. Como antes intubabas y nada más agarrar el endoscopio y colocabas un tubo de plástico, tubo endotraqueal, y obviamente generabas percusión en el paciente en diferentes comorbilidades. Sin embargo, en el 98 la tasa de fallas era muy alta. Entonces, cuando ingreses la secuencia de intubación rápida, comienza a mejorarse tanto las tasas de intubación y sobre todo minimizas la morbilidad y las complicaciones. No es lo mismo intubar uno con un accidente cerebrovascular que un cardiópata, que un edema pulmonar o que un paciente renal complicado. No, cada uno tiene una secuencia de intubación rápida adecuada, un paciente asmático. Entonces, antes, sin eso, decías, oye, el paciente está chocado, métele 1 litro, 2 litros de cloruro. Eso ya es aberración ahora, ¿cierto? Que no se hace eso. Eso está alterado. Por cada litro de cloruro o por cada litro de exceso de fluidos, ¿cuánto aumenta la mortalidad? La mortalidad, ni siquiera la morbilidad. ¿Cuánto aumenta? Un 10%. O sea, volumen positivo mayor de 1000 en el paciente aumenta 10% de la mortalidad, es demasiado. Hacíamos venosección porque no había catéteres venosos centrales, lo dejábamos descubierto de hipotermia, hacíamos control de daños, se hacían torniquetes con el punto de corte, relación 2-1, es decir, daban un paquete globular con 2 de plasma y 2 de plaquetas. Antes era la relación así. Y DB, ¿qué significa? Déficit de bases. ¿Qué es el déficit de bases? Ustedes ya están haciendo gasometría. Entonces la lectura. ¿Cómo leen ustedes la gasometría? Leen, no lo estoy diciendo interpretan. ¿Cómo leen? El pH. Por el pH, luego se dan el bicarbonato, luego se da la compensación, ¿cierto? Esa forma de interpretar o de lectura
lectura, de interpretación, se llama de Henderson-Hasselbalch. Es una forma de interpretación, pero es muy matemática, no es para nada biológica, porque es puro. Cuando ustedes van a ver ahí, o vamos a ver un poquito de gases, van a ver de que el sensor de la máquina solo agarra 2 o 3 analitos, y a partir de ahí hace todo ese número y te da así con página, o sea, te da todo, pero es netamente numérico, solo con 2 o 3 analitos, o sea, no utiliza más. Y el déficit de base es otra forma de lectura. Entonces tú lees la gasometría de arriba para abajo y la otra lectura es de déficit de abajo para arriba. Sí, porque el paciente con trauma no sigue esa regla, va más allá del trauma químico, entonces le gana la lectura y nace para ello una lectura que se llama nace una lectura más fisiológica que se llama la ley utiliza la ley de la neutralidad. La ley de neutralidad. Entonces, esa forma de interpretación ya utiliza proteínas, albúmina, o sea, cosas biológicas dentro de su percepción, y esa es la más fisiológica actualmente. Entonces, tenemos 3 formas de lectura. Entonces, ahí, déficit de base, cuando un paciente ya tiene un déficit de base es porque ya se está presentando un daño. Entonces, ahí se resalta el déficit de base. Ácido láctico, creo que ya ustedes saben que es un marcador importante. Luego, ya nace la secuencia de intubación rápida, aparecen estudios más importantes avalando. Uso de la ecografía. Ustedes tienen que salir de acá utilizando ecografía. Ya se le preguntó igual a la doctora Mesa, porque actualmente todo médico tiene que saber ecografía. Ecografía y ecografía. Hipotensión permisiva. Un paciente está politraumatizado con un accidente de tránsito y todos dicen hay que llevarle la presión a 120/60, ¿cierto? Pero se ve que cuando tú le llevas a un paciente, le colocas cloruro, le colocas vasopresores para llevarlo a 120/60, los pacientes se deterioraban más. ¿Y cuál era la fisiopatología? Si este es un vaso sanguíneo, de pronto hay una disrupción, hay sangrado, y ¿qué se forma? Se forma la malla de plaqueta, ¿cierto? Y va a un flujo y a una presión mínima. ¿Qué pasa si tú le metes más presión? Rompen la placa, las fibrillas, y comienza a haber más sangrado. Entonces, no permiten la hemostasia de manera adecuada. Cuando hacen un estudio, llevando a presiones normales, entre comillas, llevando a presiones de hipotensión permisiva. ¿Cuál es la presión hipotensión permisiva? Es tener un PAM de 65. ¿Qué es el PAM? Es la presión arterial media. ¿Cuál es la fórmula? Presión. ¿Más fuerte? Presión sistólica más diastólica entre 2. Dos veces la sistólica más la diastólica entre 3, ¿cierto? Entonces, esa es la que tú tienes que llevar a la permisiva. Entonces, puedes tener a un paciente con una presión baja, pero no lo haces de toda la vida, sino evidentemente de rescate. Luego, tienes que colocarle, como ya usted bien sabe, unas vías, unos catéteres venosos gruesos, corto y grueso, ¿no? Protocolo de transfusión masiva. Si pierdes sangre, no le puedes colocar otra cosa. No le puedes colocar cloruro, gelatinas, almidones, no sirve. Tienes que colocarle sangre. Y los protocolos, obviamente, hay que ser también restringidos, pero hay que brindarle el recuerdo de ello. En el otro grupo me preguntaron de las gelatinas o los almidones, ya no se utilizan. Peor para este escenario. En lo que es shock séptico, sí, todavía había ahí hasta el 2020, el 2000, se fue, ¿no? Sí, de la nada. 2000, y en shock séptico como que todavía estaba en verse, pero ya lo eliminaron para la nueva Survivor, la 2026. Entonces, para este escenario, si pierdes sangre, tienes que darle sangre. Porque si le metes cloruro de sodio, que es supuestamente el más
más el entorno. Ecografías, FAS, netamente la parte abdominal, EFAS, la E es de extendido, es decir, también se va a campo pulmonar y de otras partes. Hay que evitar hipotermia, control de daños, torniquete, relación, todavía serían 2-1, déficit de base adicional. Esto es el resumen de lo que vamos a hacer ese día. No vaya a ser que los visiten ese día, no sé por qué tanto están insistiendo en la simulación. Entonces todos van bien cambiaditos, cambiaditos y cambiaditos. Y ese día resumen de las guías NICE. Atención al paciente grave. Lo primordial, sistematizado. Paciente que llega, primero hay que controlar hemorragias. Si hay que intubar, hay que utilizar la secuencia de intubación rápida, tan pronto como sea posible y dentro de los 45 minutos. Es demasiado. Si tiene que intubarse, se intuba ya. Si hay un neumotores de atención, toracostomía, hay que vigilar los signos de recurrencia de neumotores, utilizar apósitos simples y compresión directa para controlar la hemorragia externa, torniquete y lo que esté en negro, que debería estar en rojo, más rojo que todos, es ácido tranexámico intravenoso tan pronto como sea posible. Límite 3 horas. hablan de 3 horas, pero en realidad tiene que ser lo más rápido posible. 1 gramo de traumatismo importante. Se ha visto que mejora la mortalidad. Es por eso que ahora en algunos países el hospitalario lo está solicitando. ¿Quién da los medicamentos? El médico, ¿cierto? Pero no hay médicos en todas las ambulancias. Pero como esto está marcando mortalidad, están tratando de llevarlo hacia el hospitalario para que tenga la capacidad de darlo por la mortalidad que acarrea. Entonces hace otra tranexámico 1 gramo, se diluye en 100 y se pasa y controla la hemorragia. Hay varios estudios a su favor. ¿Cuáles son esos estudios? Por si les preguntan, acuérdense de Crash 1, Crash 2, Crash 3 y Crash 4. Todos son el soporte para utilizar ácido tranexámico intravenoso. Cristaloides en prehospitalarios si no hay sangre disponible, pero en el hospital eso es un poquito de crimen, ¿no? Porque tenemos un banco de sangre, se supone. Si no logramos acceso intravenoso, acceso intraóseo. Analgesia, si vamos a utilizar de preferencia no hay más, porque igual está utilizando cierta parte de la cascada de coagulación, hay que utilizar morfina o opioide, ketamina de segunda línea y reducir al máximo la pérdida de calor. Entonces, todo eso ¿dónde está? En el ATLS, la última versión 2025 y todas ellas. Esa es la que se basa en la mayoría de las recomendaciones. Ok, resumiendo esta lámina, es una revisión primaria y luego una revisión secundaria, luego una reevaluación y cuidados definitivos. Pero ahí ustedes ven que dice revisión primaria rápida y luego resucitación, es decir, sistemáticamente atacando los problemas. Anexos a la revisión primaria y la palabra resucitación es todas las medidas buscando mitigar mayor progresión del daño. Revisión secundaria detallada, ya pasaste el segundo contexto, y anexos a la revisión secundaria, luego reevalúas los cuidados definitivos el día cuando se determine. Entonces, esa es la foto que vamos a tomarnos el día del examen, después del examen. Tienen que hacer grupos de 5 y 6 por afinidad. El enfoque es, uno se mira en la vía aérea, como ya lo han hecho en RCP, no en principios, vía aérea, intraósea, intravenosa, si hay alguna complicación o no, entra en paro, tienen que resolver el paro. O sea, simplemente es algo que ustedes ya han hecho y han llevado. La revisión primaria y la resucitación de las funciones vitales se realiza en forma simultánea, es una labor de equipo. La nota es del equipo. La nota es del equipo. No, por eso les estamos dejando afinidad. O sea, ya que ven ahí,
paciente tranquilo, Politraumatizado. tranquilo. Sí. A ver, van a checar y van a decir errores a los que preguntan. Comunica. Comunica. Está grabando, ¿no? ¿Qué? No sé si se tranquilo nomás. Comunica. ¿Qué le pasó? Porque ahí a nivel de piso, ¿A qué hora? finalmente yo estaba una hora y media, fuimos en el pueblo de mi paso la Intushmi. Ya, brutal, ¿no? De ahí varios de ¿qué falló justo ahí? No, si no has visto, ya está. Apago la luz, ¿ah? Hay fallas, bastantes fallas hay. Toque bien, hay fallas. Ya, bien. No está protegiendo el cuello. Ya, ya, vino boqueando, ¿no? ¿Vieron? Boqueando. Como cuando sacan del mar o del acuario, ahí ven que de pronto saca el agua y pues es un boqueo. Ya está inestable, lo traslada, se le cae el brazo, y ya dice que ese brazo hay una fractura probablemente. El abdomen, si no es gordito, siempre hay que pensar que está recontra extendido, está peritoneal, algo más. Entonces por acá hay un montón de ¿qué? 5H y 5P, ¿cierto? O sea, hay dos, no se duerman. Por favor, intuban a mi grupo. Entonces cuando tengan un paciente como esto, ustedes han visto, hay un fisiólogo que se llama Levita, no es que levita, sino que se llama Levita, y él determina que la posición de muerte como es, cuando hay una persona que ha muerto en su funeral lo colocan ahí en forma horizontal, ¿no? Esa es la posición de muerte, y siempre trasladamos a la posición de posición de muerte, porque muchas complicaciones ocurren, ¿no? Alguien viene con yo creo que está peritoneal, impresiona, se puede impresionar, ¿no? Y de pronto por acá un estímulo, y todito se aspira. Entonces, esa le llama la posición de muerte. Entonces, ese paciente protege la vía aérea y demás, ¿cierto? Voy a proseguir, lo van a grabar. Voy a proseguir, lo van a grabar. Entonces, ¿qué hacen? ¿Ustedes le colocarían una cánula vinasal? No. Entonces, la cánula vinasal no le va a ayudar. Ya todo el labio, ¿cómo está? Está completamente cianótico, el collarín está mirando para la izquierda, el paciente está mirando a la izquierda. Eso es lo que ocurre porque nos van a en algunas oportunidades. Y acá, esto de acá, no te pases. Mira eso, la doctora ya está sin guantes. No, está sin guantes. Y el que está cortando la ropa está con guantes. Y el que está sin guantes. Y eso tenemos corazoncito. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y está, ¿qué es eso acá al fondo? La cánula. Y en sí no va. ¿Va o no va? No va, ¿cierto? Sin embargo, bueno, eso es otro tema. Ya. Entonces, está dando y está tratando de presionar. La exposición, completamente todo. Utilizas una tijera, la tijera, inmediatamente para estudiar. Todo. No déjalo con calzoncillo por el pudor. No, todo. Obviamente el peor lo tienes que cubrir. Lo cubres y evita el plástico verde. Eso es lo que van a hacer. Entonces, tienen que hacer. A ver, primer grupo, paciente varones. Y obviamente, el primer grupo, el que le sigue. Doctor, ¿cómo es? Doctor, si no me das solita. Ya, paciente varón, paciente varón de 24 años, de robo, no se deja, no se queda, dispara en el tórax.
ingresa, yo lo reporto, el doctor me recibe, paciente bla bla bla. Durante el traslado sufre agresión, presenta una convulsión, hipotensión, la vía no se encuentra adecuadamente canalizada, funciones vitales de ingreso 80-40, 150 de frecuencia cardíaca, saturación 70, con cánula nasal, no tengo más, y entrego. Los 4 o los 5 tendrán que trabajar. Por ahí ya supongo que alguien de la vía aérea, ¿no? Toca nomás de la vía aérea. Y ahí entran ustedes dentro de la vía aérea. Como va a haber un espacito de tiempo, vamos a practicar vía aérea. Entonces van a ingresar o a practicar la vía aérea. De ahí ustedes van a ingresar a iniciar, ¿no? Tienen lesiones, hay lesiones ocultas, qué otra lesión tienen, hacen ecografía. Y todo lo que ustedes pidan, yo lo voy a pasar en la pantalla. ¿Qué quieren? Radiografía, ¿qué quieres? Ecografía. ¿Qué quieres electro? Te voy a comentar. Tu gasometría, ¿qué quieres? Siempre y cuando. Mientras más rápido lo hagas, más rápido termina. Y esta vez tu nota es tiempo dependiente. Mientras más rápido termines, más rápido tu nota va a ser adecuada. Si mientras más te hidratas y el paciente se complica, la nota del grupo más es. Pero no es tampoco darle un champazo, no llega y pide esto. No hay ningún hospital que le dé toda la minuta. Ok, eso está en relación a este punto, la exposición y el abdomen, ¿no? Ok, entonces la mayoría de los hospitales buscan ser esto, ser un hospital de trauma. Y para ser un hospital de trauma tienen que tener todo. Por ejemplo, ustedes en los años, no sé cuándo vino el Papa vino y el Papa y supuestamente lo llamaron para ser sus doctores del Papa. Y el Papa estaba y era una serie de médicos que habían llamado para darle socorro. Pero tú crees que ni siquiera nos acercamos al Papa, porque el Papa tiene sus propios médicos. Y siempre andan así como un dispositivo móvil, así como si fuera una carreta, se llama dispositivo móvil porque es electrónico local. ¿Qué creen que lleva ahí? Lleva su sangre, lleva su manita de sangre. Entonces, si hubiera ocurrido algo, ni lo habríamos nosotros podido tocar porque tiene sus médicos, tiene su banco de sangre, ya tiene su ruta establecida, incluso para salir, llega acá, qué clínica lo va a ver, y de acá, cómo lo. O sea, ya tiene su ruta trazada. Eso es lo que se busca en un hospital con trauma. Entonces, la atención del trauma es código traumatológico, código trauma, y vienen todas las especialidades: cirugía, conservación, cirugía, UCI, laboratorio, banco de sangre, y todos sacan la muestra trauma y saben. Trauma con neurocirugía, cardiovascular, y cuando se necesita algo, ya comienzan a ver. Ok, eso es el resumen de todas estas diapositivas que lo van a leer, y para el final todos tener y ser un equipo de trauma. Entonces, ese equipo de trauma tiene casi la disposición de esa manera en el área de traumación donde van a dar. Va a haber un líder o uno que se encuentre en la vía aérea y los otros son de soporte, de ayuda, siempre y cuando el paciente no se vaya a complicar. Entonces hay que tener en consideración ese contexto. Entonces, dentro de la valoración vamos a tener todo un equipo dependiendo. Esta es la mejor respuesta que se pueda dar, donde todos van y van solicitando y los equipos de rayos X se sacan ahí, incluso los procedimientos se realizan ahí. Y hay una personal en general que está haciendo un seguimiento de todo, está haciendo un monitoreo. Y te va avisando, ya tenemos 10 minutos, ya tenemos 20 minutos, en general. Es un despliegue sincronizado. Ok, entonces, así, en 3, ¿cierto? Todos. ¿Ya? Porque voy a tomar foto. La foto tengo que subirla, mandarla a la alcalde. ¿Qué es lo que vamos a hacer? X, A, B, C. Para los que no han venido es X.
a los que no han venido es C, al examen. Es X, A, B, C. La X es de controlar el abordaje. La A es de la vía aérea y la protección en la columna cervical. La B es de la respiración, la C es de circulación, la D es de difusión neurológica y la E de exposición. Que ya usted lo sabe. ¿Qué vamos a hacer? La evaluación de la vía aérea. El que diga yo voy a estar en vía aérea tiene que hacer todo esto. ¿Qué tiene que hacer? Hablarme así. ¿Desde qué es así? Yo creo que se va. Ya. El que va a hablar de la vía aérea tiene que decirme esto: exploración del cuello y del tórax en busca de signos de premotor y motor. ¿Qué signos serán? Enfisema subcutáneo, ¿no? Asimetría, aumento de volumen, cosas térmicas que pueden generar una valoración. Evaluar, y el que hable de cuello tiene que hablar de las zonas de cuello. Hay zonas en el cuello. Por ejemplo, si yo voy a evaluar el cuello, yo no voy a decir, tiene una lesión en el cuello. Así no se responde. Tiene una lesión en el cuello en la zona 2, en la zona 1, en la zona 3. ¿Hay diferencias? Sí. La zona 2 es más vascular y se encuentra sobre todo la aéreo. Es diferente. Entonces, valorar. Evaluar el estado de toma de glabo para determinar la necesidad de intubación. Eso es importante, entonces, por si acaso, para la hora de la valoración, yo no te voy a dar el glabo, te voy a decir todo lo que el paciente no responde, no abre los ojos al dolor, hace un movimiento de retiro al dolor. ¿Cuánto es el glabo? Ustedes tienen que sacarlo. ¿Okay? No vaya a ser que, como ocurrió alguna vez, llevaron a un paciente un fin de semana, un sábado, y de pronto saca el descarga de glabo, le hace un estímulo doloroso al paciente, y el paciente dice, ¡sangra! Una grosería. Y a la hora de la valoración del glabo, en verbal le colocan palabras inapropiadas. Tu contexto moral no entra ahí. ¿Okay? No es que sea es una queja, pero no entra como inapropiado. Entra netamente la respuesta a la conversación o a la línea de comunicación que tú quieres, por si acaso, no vayan a colocar como escala de glabo. Cuando la columna cervical se sospecha y demás. C y E, C, E, ya ustedes lo saben, C y E, un reanimador con asistencia, acá le están colocando un introductor, y manejo de la vía. Ocurre. La mayoría de los accidentes ahora es, cuando hay intentos de autolisis, si una persona y de pronto escucha, ¿qué es lo que, por dónde tienes que intubar? ¿Para acá? Si se dispone y hay abertura y comunicación, ya te lo entregó ya. Obviamente hay que controlar el sangrado, ¿no? ¿Intubas por? Tráquea. Obviamente, con mucho cuidado, cuando se vaya llevando anatomía y por ahí ingresa el tubo traqueal. Con mucho cuidado, porque a veces las lesiones no son tan finas, no pueden tener un contexto de cizallamiento y puede lesionar. Entonces tienes que calcular y ver, son medidas de rescate. A este tipo de lesiones no le vas a colocar secuencia rápida de intubación porque se va a dormir. ¿Y cómo lo vas a intubar? Ahí vas a tener un problema. Lesiones de columna vertebral, fallas, hay que tener mucho cuidado. Incapacidad para intubar, lesión oculta de la vía aérea, pérdida progresiva de la vía aérea. La colocación adecuada, chicos, yo no creo, doctores, que a esta altura no sepan colocar un collarín. Yo estoy seguro que ya lo han hecho al principio. Entonces, esto simplemente están fijando. Miren, en todo caso, cómo está fijando. La mandíbula, el ángulo de la mandíbula, vas haciendo una fijación. Y de pronto ingresa por la parte posterior y el collarín está medido para la colocación del paciente.
protección de la vía columna, tracción cervical para el contexto del paciente. Revisión primaria, siempre en la auscultación podemos tener algunas sorpresas, problemas respiratorios importantes o neumotoras. Para poder brindar oxígeno al paciente, ya ustedes saben los dispositivos de bajo flujo, alto flujo, dentro del contexto de la valoración de cada uno de estos escenarios. Lo fundamental, dar el oxígeno según la frecuencia respiratoria. Si un paciente es un paciente fibrótico, ¿le dará un dispositivo de bajo flujo? ¿Le colocarán una cánula binasal? No, ¿cierto? Le tienen que colocar uno de alto flujo. Tienen que colocarle uno de alto flujo. ¿Qué es lo que tienen que sospechar, colegas? Esto para el examen. Hemotórax. ¿Qué es esto? Hemotórax. Neumo, acá tienes un neumito, hemotórax, trauma torácico, fracturas y demás. Y el de acá, Atelectasis. pero tiene un apellido. ¿Cuál es el apellido? Atelectasis. Si hay una radiografía, hay que determinar que esto es atención. ¿Por qué motivo? Porque la silueta, ¿para dónde se va? Para la izquierda. Pero en cambio, tanto será la presión o la tensión que ahora mira, el corazón casi está péndulo. Y como ustedes saben, todo eso de acá es netamente ventrículos. Entonces, no va a haber una buena fracción de eyección, va a estar en hipotensión. El desplazamiento, ingreso de aire y obviamente el colapso pulmonar, pero lo que más importa, incluso la tráquea se va hacia el lado izquierdo, y eso se evidencia. Entonces la tráquea se va hacia el lado contralateral, hay contra hipertimpánico, y hay que tener eso en consideración. Toracotomía de emergencia. Las toracotomías de emergencia se realizan en los pacientes que colocas un tubo, está sangrando. Cuando el sangrado es mayor de cuánto, voy a dejar ahí para su tarea, mayor de una cierta cantidad, ya no te funciona el tubo de drenaje torácico. ¿Por qué? Porque el sangrado está persistente. Entonces, ¿qué tiene indicación? Tiene indicación de una toracotomía de emergencia. En la emergencia. Si hace paro, en la emergencia abres y comienzas a hacer masaje cardíaco, pero vas buscando control de daños. Puede ser la parte pulmonar, puede ser un gran vaso, y van trabajando haciendo ese contexto. Se da, se hace, se realiza. Es una medida de emergencia, se hace un corte amplio y comienzas a ingresar para valorar dónde está el problema. Un hemo, ¿qué es? Un taponamiento cardíaco. Entonces, como lo que ocurrió en el centro de Lima, ¿no? Por robarle la mochila, son unos cortes lamentablemente el chico de la universidad en el pecho, y de pronto ahí nomás en el video, ¿no? En el minuto ya se desploma. ¿Por qué se desploma? Porque ingresó y todo se llenó de sangre y ahí colapsó. Si hay medidas que todavía pueden permitir al paciente realizar un drenaje, como ustedes lo van a realizar en sus hospitales o pueden verlo, ingresan por la región subsifoidea en dirección hacia, también una intubación, hacia el hombro izquierdo, ingresa y van a llegar al pericardio, pasan el pericardio, hacen la aspiración, pero ese es un tratamiento momentáneo hasta que ingresa salga. La solución es sal. ¿Ok? Listo. Hay que evaluar los órganos de perfusión. ¿Cuáles son los órganos de perfusión? Que el paciente esté consciente, que tenga un buen color y temperatura y que tenga las características del pulso. La circulación, ojo,
esto sí es pregunta de examen, cantadito, es, si yo encuentro un pulso radial en la calle, tú vas a tener unos, ni siquiera tienes estetoscopio, vas a tener Un tensiómetro. un tensiómetro, ¿no? Entonces, si lo tienes, fenomenal. Sacas, pero si no lo tienes y el paciente está crítico, ahí tocas el pulso radial palpable y ya por varios estudios su presión arterial sistólica está en 80. No lo encuentras y va pasando el tiempo, pulso femoral palpable ya cayó a 70 y el pulso carotídeo lo vas a encontrar hasta 60. Es decir, una vez que desaparece el pulso carotídeo, el paciente se encuentra en paro, una hipotensión sostenida, la paro. Por eso es el último pulso con la presión. Y cuando entra en paro cardiorrespiratorio o RCP, ¿qué cosa tomamos? ¿Qué pulso? Caro. Entonces hay que colocar 2 vías venosas periféricas, ya saben, gruesas y gordas, ¿no? Seguimos con la revisión, controlamos la hemorragia, restauramos el volumen y los peligros latentes. ¿Ok? Esta es una de las clases con las láminas que les van a mostrar en algunos otros cursos en relación al manejo de los pacientes en shock o con hemorragias. Tienen muchas cosas para conversar con respecto a este tema. Primero, dentro de esta clasificación muy importante y muy difundida, se habla de clases dentro de la hemorragia, dentro del contexto de shock hemorrágico. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. O sea, trata de tú estadificar a un paciente en clase 1, clase 2, 3. Es difícil. ¿Por qué? Mira, pérdida en mililitros de 0 a 750 pertenece a la clase 1. De 750 a 1,5 litro, clase 2. Y clase 3 de 1500 a 2000, clase 3. Y mayor de 2000, clase 4. Son cifras importantes de sangrado. Y esas quieren que lo relaciones con porcentajes de pérdida, fenomenal. Pero acá viene, tu presión arterial se va a hipotensar el paciente en la clase 3 cuando hayas perdido prácticamente 2 litros. O sea, tu cuerpo te compensa muy bien la pérdida de 1500 a 2000 hasta que de pronto ya no aguanta y recién se expresa en la presión arterial. Es decir, ¿la presión arterial es un buen marcador en hemorragia? Sí. No, porque estás viendo que con 1500 hasta 2000 recién se hipotensa el paciente. No es un buen marcador. Tiene un buen marcador a expensas de quién todavía se encuentra acá normal la presión. A expensas de la frecuencia cardíaca. El valor normal menos de 100 y ya comienza a hacer taquicardia. El primer valor o variable que se identifica rápidamente en el shock más importante es la frecuencia cardíaca. Y ya cuando ya la frecuencia cardíaca ya no puede compensar, el shock se presenta. Entonces, cuando tienes un paciente con una hemorragia, chocado y taquicárdico, ¿en qué clase te encuentras? En la clase 3, debes, mire cuánta cantidad pérdida de sangre. Tú tienes que reponer esto con sangre y fluidos lo que tienes. Fracturas de huesos largos, neumotoras de tensión, taponamiento, lesión medular y obviamente todos los que tienen un componente relacionado a la hemorragia no son pacientes jóvenes como ustedes, sino puede ser un paciente adulto mayor que bajando las escaleras se tropieza y toma antiagregantes por un infarto de miocardio. Esta cronología ya no va a ser así lenta, ya no va a ser una secuencia progresiva, sino que va a ser mucho más rápido. Se te va a escapar el paciente de la mano en el manejo del shock. Ok, vamos a hacer solo 2 contextos, solo para que no se olviden cuando hay taponamiento cardíaco, ¿qué tengo que pensar? Hipotensión, insuficiencia tubular, ruidos cardíacos velados, lo escucho.
una triada de B, ¿cierto? El paciente, una difusión neurológica, se golpea en la cabeza, tengo que valorar el glauco, tengo que ver la respuesta pupilar y determinar. ¿Esta lesión qué es? ¿Una hemorragia? Sí, ¿cierto? ¿Es epidural o sutural? Epidural. ¿Cuál? ¿Más fuerte? Epi, ¿no? Es un epidural. ¿Es arterial o es venosa el epidural? Arteria. Es arterial. Y si logras ver, mira, todo esto está hematizado y está desplazando la línea Media. ¿este paciente va a morir o no va a morir? Puede morir, ¿cierto? Entonces lo que tú tienes que hacer, ojo, pupila fija y dilatada, hemorragia intracraneal, herniación cerebral, desviación de la mirada hacia el lado de abajo y hacia afuera, terminación cerebral. Obviamente usted, más una alteración mental, hay una lesión cerebral, hasta demostrar lo contrario. Y obviamente va a haber una hemiparesia contralateral. ¿Esto será derecho o izquierdo? Derecho. Derecho, ¿cierto? Entonces la hemiparesia lo voy a ver en el izquierdo. Entonces tienen que valorar al paciente. Y acá está la respuesta. Grado menor de 8 igual a 8, intubación por otra. Claro. Y todas las medidas que ustedes tienen que tener en consideración. Exposición, ya vamos a acabar con lo que decía, exposición, medio ambiente, hay que prevenir hipotermia, hay que cuidar la hipotermia y siempre, pregunta de examen, asegurar en chequear áreas donde las lesiones son frecuentemente olvidadas. Viene el bombero y te lo deja boca arriba, nunca lo volteas. Y si lo volteas en bloques. Ahí que tienes que ver la espalda, los glúteos, el periné, las axilas, los pies gitanos, las piernas inflamadas. Acá que dice, identificar sitios de entrada y salida, ¿cierto? No te dice purgar, no te dice manipular sitios de entrada y salida, solo te dice identifica. Entonces no van a estar digitalizando cada una de estas lesiones, porque no se realiza la digitalización menos para ver el trayecto de la salida de estas lesiones. Ojo, por ahí me mencionaron algo de una valoración de con el dedo digitarse en una penetración al tramo abdominal abierto. No sé, ¿alguien no creo que estén digitalizando ellos haciendo, no se hace una valoración? Para realizar esa valoración, yo tengo que estar de cuenta seguro que tengo que hacer una ecografía o tengo que hacer una tomografía. No puedo estar viendo, porque ni siquiera hay ojos, no puedo estar haciendo un canal porque simplemente se dice canal. Lo más adecuado, si hay mucha sospecha y hay líquido libre con la ecografía, y tienen que entrar a la sala o hacer una laboratorio exploratoria. ¿Se entendió? Listo. Ok, vamos a terminar con esta diapositiva. Sí, son 160 de los. Tranquilos, vamos a terminar todo. Esta conversación es para hoy. Selección. Miren, entonces, en la escala de Blanco, por favor, cabeza, examen neurológico completo, determina la clasificación del lado, examen completo de ojos buscando anisocoria, oído, sangrado, probable fractura de base de cráneo, ojos de mapache, no se olviden, ojos de mapache, acá también hay un signo que aparece en la mastoides, fractura de base de cráneo,
edema periorbital, canal auditivo ocluido. La revisión secundaria solo para que tengan en consideración cuando hay lesiones en cara, fracturas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Para que tengan en consideración. Siempre la columna cervical, buscar dolor, reflejos, una imagen de la columna cervical, siempre. Y acá. Tiene una lesión en el cuello. Muy vaga la descripción. ¿En qué zona tiene la lesión? Ah, eso es otra cosa. En la zona 1, en la zona 2 y en la zona 3. A los que no tenemos cuello, ya no, tampoco nos va a decir, no, zona 2. No, siempre hay zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Cuál es la más peligrosa? Zona 2. Porque acá por lo menos hay bastantes ganglios, las anexas al aparato digestivo, y acá netamente pues el corteza en la cual está en posición de la vía aérea, los vasos sanguíneos. Entonces describan la lesión, hematomas y demás, lesiones ocultas. ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer en simulación hasta esa parte, nada más. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Ninguna, ¿cierto?